Por aquí, por favor, por este lado. Bueno, y para terminar este bloque vamos a conocer ahora a Arturo Cañamares, que es profesor de religión en el Colegio Tajamar y que nos va a hablar de sacar el aula a los museos, una experiencia de cultura y belleza para la clase de religión. Un aplauso para él. Muchas gracias. Bueno, pues sí, está ahí. Entonces, yo lo que propongo es precisamente el hacer participar a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, de la belleza que por ahí tenemos. Tenemos muchas. Tenemos museos, tenemos catedrales, tenemos bueno, pues un sinfín de oportunidades de mostrar la belleza. Y es que la belleza es una propiedad del ser, es una propiedad que todo ser tiene, ser creado por Dios o también por el hombre, que a su vez somos creados por Dios, de modo que, bueno, pues contemplar esa belleza nos puede llevar a Dios. La belleza, esa armonía del ser, esa unidad que se da en el ser entre su bondad, entre su verdad, pues provoca alegría y contemplándolo provoca ese placer bueno, que nos lleva pues a pensar en cosas más sublimes. La belleza, bueno, pues no deja de ser un arte, es una manifestación de Dios, una epifanía, diría yo, como decía el propio San Juan Pablo II en la carta a los artistas. Para preparar esta pequeña ponencia, pues me he leído otra vez la carta esta, que es buenísima, y entonces, claro, pensar en decir, bueno, voy a llevar a estos alumnos a un museo, voy a llevarles a que vean pues un retablo, en verdad es mostrarles al Señor, es acercarles a Él. El Papa San Pablo VI, decía que gracias a los artistas el misterio de Dios se nos hace más fácil, se nos hace más asequible. Después de ver La Pasión de Cristo de Mel Gibson, después de ver el cuadro de Cristo crucificado de Velázquez o de oír el Requiem de Mozart, uno entiende más cómo puede ser ese misterio de Dios. Tras haber visto, lo he citado, el Cristo crucificado de Velázquez, yo me lo imagino así. Después de ver el juicio que hacen a Jesús, por ejemplo, ante Caifás, yo me lo imagino como lo representa Mel Gibson en su película. Ese misterio de Dios, los artistas tienen ese especial don para captar la belleza, para captar lo trascendente de cada acontecimiento. Entonces, eso nos lleva a comprender mucho mejor lo que queremos nosotros enseñar a nuestros alumnos, la verdad de Dios, la verdad de todo lo creado por Dios, la bondad de Dios y de las cosas creadas por Él. Vio Dios todo cuanto había hecho y todo era muy bueno. Nos cuenta el Génesis, nos narra la Biblia. Pues eso los artistas nos ayudan a poderlo explicar. Son como apóstoles y nosotros podemos llevarles hacia esas obras de arte y ser también un poco apóstoles en ese sentido. La belleza es ese gusto por lo bueno, ese gusto por lo verdadero. Vamos a hacerles disfrutar a los chicos, a las chicas, de todo lo que los artistas de las diversas generaciones, desde los más antiguos hasta los actuales, porque hay mucho arte contemporáneo que también es válido para mostrar. Yo, por ejemplo, en el examen final del año pasado, de cuarto de la ESO, puse un cuadro de Marc Chagall y disfruté leyendo las cosas que ponían los chavales en los exámenes. La crucifixión blanca de Chagall. Además, mostrar con el arte, mostrar con imágenes, está legitimado por el propio Cristo. Él usaba parábolas. En esas parábolas el misterio de Dios se nos hace más fácil, lo hace más asequible al ser humano. Entonces, bueno, pues cuanto más utilicemos estas, vamos a decir, técnicas, que no es una técnica, que es mostrar lo verdadero, que es mostrar lo bueno, que es mostrar lo bello, podemos acercarnos más
a esos alumnos y que los alumnos se acerquen también más al Señor, hacerlo más fácil. Uno de los, leo la carta del Papa Francisco, uno de los esfuerzos más necesarios es aprender a usar imágenes. Es verdad, cuesta un poco aprender a usar esas imágenes. Yo, por ejemplo, las primeras veces que iba, me los llevo con frecuencia al Museo del Prado. Voy a confesarlo, todas las semanas voy al Museo del Prado. Como tengo varias clases, pues tengo esa suerte de, me llevo a los de tercero de la ESO, tercero A, y a la siguiente semana tercero B, y así sucesivamente, y luego los de cuarto. Como tengo esa suerte tan tremenda, al principio me da un poco de corte, y digo, ¿y cómo hago yo esto? Y entonces me iba un sábado, me paseaba por el museo, estudiaba alguna de las obras, y bueno, yo os invito a los que podáis venir mañana a la visita que vamos a hacer entre 3 personas, vamos a llevar 3 grupos a esa visita. Algunos ejemplos. Mirad, por ejemplo, esta maravilla, es un detalle del tríptico del Jardín de las Delicias, del Bosco. Por ejemplo, aquí podemos enseñar la bondad de la creación. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, y el mundo es bueno. Y vemos al hombre y a la mujer que son imagen de Dios. O este otro, en el que se ve, en este cuadro de Maíno, se ve bueno, pues a los magos de Oriente adorando al niño. Imaginad cómo podemos hablar, por ejemplo, como nos ha dicho Pablo Dols, de mirar hacia Oriente. Aquí la estrella estaba siendo estudiada, igual que el resto del firmamento, por esos magos, que miran hacia el cielo y de pronto se dan cuenta que, bueno, pues que el Mesías, anunciado por las profecías de los judíos, ha nacido y van a adorarlo. Claro, todo esto nos lleva pues a concentrar la mirada en lo importante, mostrado por los artistas, porque los artistas desde siempre se han fijado sobre todo en lo más importante y lo han representado una y otra vez. O este cuadro, por ejemplo, para hablar de la familia, la Sagrada Familia del pajarito, para hablar del valor del trabajo, el trabajo bien hecho como San José, la Virgen, ahí la tenéis a la izquierda, hilando. Se han parado un momento para hablar con el niño. Bueno, es una maravilla el poder mostrar eso. La coronación de la Virgen, para mostrar a nuestros alumnos el misterio de la Santísima Trinidad, o la esperanza, la virtud de la esperanza, la vida eterna. Creo que compensa el mostrar la belleza de esta manera. Muchas gracias. Antes de acabar, quería recomendar algunos libros. Ellos nos hablan de Jesús en el Museo del Prado, está hecho por 2 mujeres que saben un montón de arte. Jesús en el Museo del Prado, la Virgen en el Museo María en el Museo del Prado. Un libro que aquí ha salido, también de la editorial PPC, y que José Antonio Ramos bueno, pues es su autor, ya ha estado con nosotros, no hablaré más de él. La web del Museo del Prado, museodelprado.es/colección, es magnífico porque explica detalladamente todo. Y bueno, luego tenéis Evangelizar con el arte, una buena web que nos va explicando algunas de las obras principales. Y si queréis algo, pues ahí tenéis mi correo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, pues aquí terminamos este primer acto. Luego vamos a ver dentro de la segunda parte de la tarde otras tantas dinámicas docentes 2022. Y como bien ha dicho, hay una serie de actividades culturales preparadas para este fin de semana que recordaremos más tarde, pero bueno, yo recuerdo que una de ellas, mañana, pues después más o menos de tomarse el colacao casi por la mañana, pues tendréis una visita al Museo del Prado. Podéis ir al Museo del Prado y por la tarde habrá una salida para Puy du Fou a las 2:30, que habrá una salida, pero bueno, eso os lo iré recordando a medida que avance la tarde, o el día. Sí, la tarde. Bueno, vamos con el siguiente bloque
que es un laboratorio que hemos puesto en marcha, lo hemos llamado Religion Teaching Lab, donde lo que pretendemos o hemos puesto en marcha ahí es una serie de recursos, de materiales, gracias a la colaboración de los patrocinadores y los colaboradores que se van a subir, pues, bueno, recursos, material, con un tinte innovador, moderno, para poder impartir esas clases de religión, ¿no? Igual que sucedería, por ejemplo, en la clase de música, donde solamente reducimos la clase a lo mejor a tocar la flauta y la pandereta, pues que la clase de religión no solamente se reduzca a pintar murales, sino que también haya recursos para ello. Así que vamos a empezar a conocer la primera de ellas, que es Clase de Religión 3.0. De la mano de Carlos Esteban Garcés, muy conocido por todos. Él es analista e investigador de la enseñanza de la religión en España y en el mundo. Vamos a darle un aplauso. Futuro. La clase de religión tiene mucho futuro. Si me permiten, más que pasado y más que presente. Después de este tiempo de descanso que hemos tenido, vamos a continuar entonces. Buenos días a los que estáis en América y buenas tardes a los que estáis aquí y nos seguís desde otro país, desde otros lugares de España. Voy a proponer 4 reflexiones sencillas sobre la enseñanza de la religión con este título que ya dio nombre a un curso en el Colegio Oficial de Doctores y algunos artículos. Es verdad que las explicaciones de esta propuesta, de esta metáfora de clase de religión 3.0, pues más bien están explicadas en el libro de clase de religión en salida, que ya tiene un tiempo y que ahí queríamos alinear la clase de religión con la Iglesia en salida, que seguro en expresión de Francisco conocemos todos. Les propongo una primera reflexión sobre la historia de la clase de religión. Hubo un tiempo, esa sería la primera versión de la enseñanza de la religión, en el que las sociedades eran homogéneas en la cultura, socialmente, también en religión, en moral, en política. En aquellos tiempos la religión formaba parte de la sociedad con naturalidad y la religión formaba parte también de la escuela y de la enseñanza. Era una enseñanza religiosa, confesional, catequética, obligatoria. Los fundamentos de aquella primera versión eran más bien de tipo contextual, de tipo social. No había diferencia entre lo escolar y lo catequético. En España esto coincide con la época de la dictadura, quizá con otras etapas anteriores, y luego esa historia tuvo una segunda versión, fue avanzando y ya nos metimos en tiempos democráticos. La enseñanza de la religión fue confesional, pero ya en pluralidad, diversas confesiones. Se trataba de una nueva realidad, acorde con la pluralidad creciente en nuestra sociedad religiosa, y fue una clase de religión que se fue diferenciando progresivamente de lo catequético. Los fundamentos predominantes de este segundo modelo han sido jurídicos, por ejemplo, el derecho de las familias a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. En España esta segunda versión coincide desde la transición, pues lógicamente con toda la democracia, y haya habido muchos esfuerzos. Y ahora entramos, como es una realidad en Europa, en casi todos los países, por no decir todos los países europeos, entramos ya en la tercera versión en la que les invito a soñar el futuro, a encender hoy mismo el futuro de la clase de religión. Bajo esta metáfora de clase de religión 3.0, lo que hacemos es un nuevo relato, poner en marcha una nueva narrativa sobre la enseñanza de la religión, ya no basada en los fundamentos jurídicos que siguen intactos porque forman parte del mejor derecho internacional, ya no en la legitimidad social y plural que sigue también intacta, sino el nuevo
relato, la nueva narrativa, se basa en las contribuciones educativas de la enseñanza de la religión en la escuela. Una educación religiosa en línea con las finalidades de la escuela y que contribuye a la formación integral de los alumnos y las alumnas. Así que, después de esta pequeña historia, la segunda reflexión tiene que ver con la descripción de esta metáfora, de este paradigma de los aprendizajes, de la clase de religión 3.0. ¿En qué consiste esta clase de religión 3.0? Ponemos en el centro a la persona y en la mejor tradición humanista y en la mejor tradición etimológica de educar, sacamos desde dentro y vamos construyendo, vamos acompañando al alumno a construir su proyecto vital, su proyecto personal. Este es el nuevo humanismo al que contribuye la enseñanza de la religión en la escuela y por eso es imprescindible. A partir de ahí, nosotros identificamos 3 aprendizajes esenciales de la enseñanza de la religión, 3 aprendizajes esenciales que tienen que ver con la cultura, acoger, heredar, mejorar, tienen que ver con la ética social, con el aprender a vivir juntos, con aprender a habitar el planeta, con la cuestión más ética, cívica, y tienen que ver con el proyecto de vida, con el proyecto personal de vida, con el proyecto vital, con las creencias, con la experiencia de sentido. Y en esta experiencia de sentido, pues ahí es donde habitan la experiencia religiosa, la espiritualidad, las creencias, digo bien, las creencias que, como dicen algunos, constituyen el estrato más profundo de la personalidad humana que nosotros soñamos para todos, todas. Así pues, estos aprendizajes de la enseñanza de la religión parecen esenciales y son invisibles al menos en alguna parte. Y una tercera, casi última reflexión ya para ir concluyendo, tiene que ver con el currículo de religión nuevo, de religión católica en el marco de la LOMLOE. Creo que podemos decir que el nuevo currículo, por lo que conocemos todavía no es oficial, por lo que conocemos de él en borradores, está en línea con este paradigma de clase de religión 3.0. Lástima que, aunque la Iglesia ha estado a la altura de los tiempos, la LOMLOE no haya estado a la altura de este tiempo y simplemente reduzca la clase de religión al escrupuloso cumplimiento de los acuerdos del Estado con las religiones. Aspirábamos a un reconocimiento de las contribuciones educativas de la clase de religión. Todavía no, pero llegará. Y concluyo simplemente con una referencia positiva a la clase de religión en la que, cuando hemos investigado y nos hemos aproximado a qué piensan sus protagonistas, alumnos, profesores, familias, pues ciertamente las encuestas nos dicen que tiene un buen funcionamiento, una buena salud. Tenemos investigación, tenemos evidencia, tenemos indicadores de que la clase de religión, vista desde cerca, vista desde dentro, funciona razonablemente bien. Tenemos varios estudios sobre ello. Por tanto, la conclusión es fácil. Los que ven problema en la clase de religión seguramente lo ven de fuera y desde lejos, porque dentro las evidencias nos dicen que funciona razonablemente bien. Y finalmente, para el futuro, simplemente quiero compartirles con una llamada, si se me permite aquí, a soñar, a encender este futuro de la clase de religión. Es verdad que alumnos y familias son protagonistas, pero estamos aquí la mayoría de docentes y estamos llamados a compartir esta corresponsabilidad y tenemos una responsabilidad insustituible. Nosotros, que hemos probado ese agua que quita la sed, nosotros estamos llamados a construir puentes y a construir acueductos para llevar ese agua a las nuevas generaciones y con ella hacer posible un futuro de colores para todos y todas. Muchas gracias y espero que lo hagamos posible.
Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Yo también fui a EGB. Por allí, Carlos, por este lado. Carlos, perdóname, por este lado. Sí. Bueno, vamos ahora con nuevos enfoques para la pedagogía de la religión. Lo vamos a ver de la mano de Mercedes de Esteban Villar, que es vicepresidenta de la Fundación Europea Sociedad y Educación. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Y no sé si se ve bien. Bueno, pues como ha dicho Borja, soy Mercedes Esteban, es un placer estar esta tarde, es un placer saludar a todos los que nos siguen desde Iberoamérica. Cuando estaba oyendo todas las intervenciones que me han precedido, que agradezco mucho y sobre todo que agradezco también a José María, sobre todo por el detalle de mencionarme por el tema de los efectos causales, en fin, pero que agradezco mucho que hayáis contado con la Fundación, que propiamente se dedica a reflexionar sobre estas cuestiones desde hace bien poco, o sea, somos muy jóvenes, desde el año 2020.